Hasta que la encontré, por SR687. Capítulo 8. Inglaterra. Inglaterra me recibió con su familiar tristeza mientras ponía un pie sobre su tierra húmeda y lluviosa. Era un país que nunca había visitado antes, y cuando estaba con Mon, siempre fantaseaba con llevarla de vacaciones por Europa. En mi mente, pintaba escenas vívidas de nosotras paseando de la mano por las ajetreadas calles de Londres, saboreando un café, paradas bajo la majestuosa Torre Eiffel en París, compartiendo un beso apasionado explorando los encantadores viñedos de Italia, disfrutando de un buen vino, declarando mi amor en lo alto de los Alpes suizos y finalmente encontrando descanso en las soleadas playas de Grecia. Puede sonar cursi, pero mi amor por Mon no tenía límites y estaba completamente cautivada por ella. Mientras estaba en el Uber en camino al Airbnb que había reservado a solo 2 cuadras del apartamento de Mon, mi teléfono mostraba Google Maps con su ubicación marcada. El punto azul en la pantalla se acercaba lentamente al pin rojo y con cada momento que pasaba, mi corazón se aceleraba. Era la vez que más cerca me sentía de Mon en lo que parecía una eternidad. Los meses de dolor y anhelo parecían disiparse, reemplazados por un destello de esperanza. Optar por el viaje en Uber en silencio me permitió estar a solas con mis pensamientos sobre ella. Mon consumía mi mente, desde el momento en que entró en mi vida con tanta gracia hasta los días de separación tan dolorosos. Imaginaba varios escenarios y me preguntaba qué le diría y cómo reaccionaría ante mi inesperada presencia, suplicándole que regresara. En solo segundos mis pensamientos se dispararon a una visión de nosotras abrazadas apasionadamente, besándonos con fervor en medio de la calle tras nuestro tan esperado reencuentro. Ya entrada la noche me imaginaba regresando al Airbnb, donde nuestro amor se revivaría con ternura e intensidad, como si nunca nos hubiéramos separado. El conductor del Uber me dejó en mi destino, y cuando me registré el agotamiento me invadió. El vuelo de casi 13 horas, seguido de la hora de viaje desde el aeropuerto, me había dejado exhausta. Sin embargo, era un lugar hermoso. Al entrar me recibía una zona de estar bellamente diseñada. Un sofá espacioso frente a una pantalla plana grande montada en una pared de ladrillos expuesto, que emanaba una sensación de calidez y confort. A través del balcón pude ver la calle abajo. Junto a la sala una cocina bien equipada con una encantadora isla de cocina me llamó la atención. Arriba una escalera conducía al dormitorio y al baño. Al estar en el último piso, el dormitorio tenía techos inclinados y una cama king size esperaba en el centro. Una ventana prometía abundante luz natural durante el día, pero fue el baño lo que me dejó sin aliento. Espacioso y elegante, superaba a cualquiera que hubiera visto antes. El largo tocador con 2 lavados decía mucho sobre el tipo de cliente que lo frecuentaban. Parejas. La ducha de lluvia era lo suficientemente grande para 2 y la bañera exudaba un atractivo irresistible, su tamaño y estética evocando una sensación de seducción. Después de una ducha rápida y cambiarme de ropa, el agotamiento me pesó en los párpados y me entregué a la noche. Ya eran la 1 de la mañana y el día siguiente prometía ser tan emocionante como había anticipado. Mi teléfono seguía abierto en Google Maps, con el punto azul acercándose al pin rojo, imitando la proximidad de mi corazón al de Mon.
Sabía que el desfase en el horario me pasaría factura. El vuelo agotador y el viaje me dejaron despertando bien entrada la tarde. Revisé rápidamente mi teléfono, bombardeada por mensajes de mi grupo de chat. Se me había olvidado avisarles que había llegado y ahora todas estaban preocupadas, bombardeándome con preguntas. Jin en particular había tomado la delantera, hablando sobre el embarazo de Mon, y Kate desahogándose acerca de un junior molesto en su rodaje. Ya llegué, pero caí rendida de agotamiento. Menos mal, me estaba preocupando. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Largo y agotador. Hablé con Mon más temprano. Mi corazón empezó a latir rápido cuando Jim fue directa al grano. Oh, mi Mon. La anticipación era abrumadora. Ella está trabajando y sale a las 5, hora de Reino Unido. Avísame cuando vayas a verla y averiguaré su ubicación exacta. Vale, Jin. Son las 2:15 aquí. Voy a comer algo y me preparo para verla. ¿Estás nerviosa, Kun-san? No recordaba la última vez que me sentí tan ansiosa. Era extraño, porque generalmente me sentía cómoda hablando frente a una multitud, manteniendo su atención con cada palabra. Había dado entrevistas y me había relacionado con personas de diferentes contextos, pero esta situación con Mon despertaba una ansiedad indescriptible. Estaré bien, Kate. Eso fue lo único que pude decir para tranquilizar a mis amigas. A pesar de su apoyo y guía bien intencionados, quería que este reencuentro fuera natural. Deseaba enfrentar a Mon a mi manera, con toda la torpeza y malos entendidos que conlleva. Quería recuperar su afecto sin la influencia de nadie más. Jin, avísame su ubicación a las 6, hora del Reino Unido. No quiero interrumpirla en el trabajo. Entendido. Ve por ella, Fusi. Manténnos informados esta noche. Queremos todos los detalles jugosos. Necesito comer ahora. Adiós. Pedí servicio a la habitación, un beneficio que venía con Airbnb Plus, y me tomé mi tiempo para prepararme. Estaba a punto de ver a mi chica después de meses. Bueno, técnicamente volverla a ver después de visitarla en secreto tantas veces. Tenía que lucir lo mejor posible, ya que sabía que a Mon le encantaba verme con este tipo de ropa. Una blusa blanca, pantalones negros elegantes. Fueron mi elección. No era algo exagerado, pero sabía que me veía bien, y sabía que Mon no podía resistirse a mí con esta ropa, justo como yo no podía resistirme a ella. Las 6 llegaron más rápido de lo que esperaba y salí corriendo del apartamento. Jin me mandó un mensaje diciendo que Mon estaba en un restaurante llamado Wasaka en Covent Garden, acompañada por una amiga. Pedí un Uber y me dirigí hacia allí. Mi corazón latía con fuerza, consciente de los momentos que cambiarían mi vida. El viaje debía durar unos 20 minutos, pero el tráfico de Londres y la hora punta tuvieron otros planes. Cuando llegué ya era casi las 7. Sin embargo, me dio consuelo saber que la ciudad seguía iluminada hasta tarde, así que las 7 no era tan tarde después de todo. Cuando salí del vehículo y me acerqué al restaurante, la ansiedad, el miedo y los nervios me consumieron como nunca antes. Mis pasos parecían pesados y una bola en mi pecho parecía permanente. Pero solo pensar en tener a Mon entre mis brazos nuevamente hizo que todo fuera soportable. Eso fue lo que me impulsó a seguir adelante. Me había preparado para todos los posibles escenarios
imaginando innumerables conversaciones y diálogos, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Mon estaba sentada en una mesa junto a la ventana, visible desde mi punto de vista, completamente absorta en la persona que tenía al lado. No tenía idea de que yo estaba justo afuera, y el sentimiento de hundimiento en mi corazón era palpable. Claramente estaba en una cita con otra chica. Reconocí que era una cita por la forma en que interactuaban, y Mon la miraba con los mismos ojos amorosos que una vez me dedicó a mí. Mi mundo se desmoronó y mi corazón se hizo pedazos. Había anticipado todo y ensayado múltiples versiones de nuestro encuentro, pero nunca me había preparado para verla con alguien más, verla feliz y seguir adelante, mientras finalmente tenía la oportunidad de estar con ella. Eso me abrumó emocionalmente. Había deseado que ella encontrara la felicidad con otra persona, pero no me di cuenta de lo emocionalmente frágil que estaba cuando me enfrentaba a la realidad de que ella había seguido adelante. Me aparté, las lágrimas corriendo por mi rostro, sintiéndome completamente inestable. Era como la vez que me enteré de que Mon se iba a Londres, pero esta vez no tenía dónde ir, ningún lugar donde esconderme, ningún camino para escapar de mi angustia. Después de lo que me parecía una eternidad, finalmente reuní fuerzas para mirar hacia ella una vez más, solo para verla abrazada con fuerza. Era el tipo de abrazo que solía compartir con ella, y una ola indescriptible de celos me invadió. La otra chica parecía amar a Mon profundamente. ¿Cómo podía enamorarse de mi chica tan rápido? ¿Acaso no se daba cuenta de que yo era la novia de Mon, su alma gemela, la que había prometido casarse y amarla por siempre? Nadie podía compararse conmigo. Sin embargo, la dura realidad se asentó dentro de mí. Era la otra chica la que estaba con Mon en ese mismo momento, no yo, y no podía culparla. Era Mon, la perfección personificada. ¿Cómo podría alguien resistirse a enamorarse de ella? Era lo más sencillo del mundo. Yo misma me había enamorado de ella en cuestión de semanas. ¿Cómo podría culpar a alguien más cuando yo no era diferente? Con los ojos llenos de lágrimas y un pesado dolor en mi corazón, no pude enfrentarla. Todo lo que quería era escapar, regresar y dejar que mis lágrimas fluyeran libremente, enfrentar la dolorosa verdad de que había perdido a Mon para siempre. Cuando di la vuelta y comencé a alejarme, a unos metros de la escena, sentí como si mi esperanza se desmoronara en desesperación. Pero entonces, en medio del caos y el peso de mis sueños rotos, la escuché. La voz que sentí como un bálsamo para mi alma herida era una voz que conocía demasiado bien. Una voz que susurró mi nombre con tanta ternura y familiaridad. Kun-san. Al principio, cuestioné mi cordura, pensando que mi mente me estaba jugando trucos crueles. Pero no había duda. En medio de la plaza de Covent Garden, donde cientos de extraños pasaban, su voz cortó el ruido y me alcanzó, penetrando lo más profundo de mi ser. Era su dulce voz, la voz que podía derretir todo mi dolor y brindarme consuelo.
la escuché. Kun-san,